Bueno, pero Emmanuel Macron debe tener un ojo en esta cumbre y el otro, en Francia, donde se afronta hoy una jornada de huelga general. Los sindicatos han convocado una gran protesta para frenar el plan estrella del presidente, retrasar la jubilación de los 62 a los 64 años. La jubilación se incendia en Francia. No hay ganadores en las reformas de las pensiones, dice un experto, mientras el país se prepara para una huelga y protestas masivas. Los perdedores son la clase media y la baja, especialmente los que han comenzado relativamente temprano, añade. El gobierno pretende retrasar la jubilación de los 62 a los 64 años, una reforma que no convence a sindicatos y trabajadores. Alargar la edad de jubilación no tiene sentido, no permite que los jóvenes se incorporen al mercado laboral, argumenta Roxane. Como muchos otros trabajadores franceses, Pelletier dice que ya se siente agotado y que la perspectiva de trabajar más años le parece injusta. Físicamente no puedo, asegura esta trabajadora. El objetivo de los sindicalistas es aprovechar el descontento generalizado para impulsar su rechazo a la reforma de las pensiones que se debatirá en el Parlamento las próximas semanas. El gobierno, por su parte, dice que es necesario para equilibrar las cuentas. La calle empieza a calentarse. Estas son imágenes de esta misma mañana. Estudiantes de un instituto de secundaria en París bloqueando la entrada al centro. En las pancartas se puede leer que apoyan el movimiento contra la reforma de Macron de retrasar la jubilación. Mientras tanto, esta es la imagen de muchas estaciones de metros, de trenes de cercanías. Guaguas y tranvías funcionan con un servicio limitado debido a la huelga y muchos trabajadores pues se han quedado en casa. Algunos teletrabajando, otros habrán buscado otra alternativa, pero las estaciones las vemos con una imagen que no es habitual en cualquier otro día laborable. Hablamos de esta situación con Frédéric Mertens, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. ¿Qué tal, Frédéric? Buenos días. Bonjour, Robert. Bueno, bonjour, es verdad. Hoy sí que tenemos que decirlo en francés. Parece que esta huelga va a tener seguimiento, ¿no? Sí, porque como últimamente el gobierno Macron, a pesar de la última victoria presidencial, se enfrenta a un descontento generalizado y el foco hoy, desde ya hace unas semanas, esta semana y lo que va a venir, es el tema de las pensiones. Pero hay que ubicar este enfrentamiento sobre las pensiones en un contexto más general. El desfase total entre el gobierno y el electorado. El electorado que, que ha tenido que elegir a Macron para no elegir a Marine Le Pen. En definitiva, es entre elegir peste y cólera. Ya. Ahora bien, en cuanto al tema de las pensiones, es un imperativo que la clase media o la clase obrera, quiera o no, es un imperativo, porque hay una razón demográfica y eso no afecta solo a Europa, a Francia, sino afecta a casi todos los países europeos, por no decir incluso fuera de la Unión Europea. Todos los países industrializados se enfrentan a una demografía trabajadora que envejece muchísimo y necesitamos encontrar una medida para asegurarnos las pensiones de hoy y de mañana. Claro, por parte del gobierno francés dicen que sería una victoria de la irresponsabilidad no tener en cuenta estas medidas. ¿Crees que tiene opciones? O sea, que el gobierno francés realmente puede permitirse
sostener las pensiones como hasta ahora sin ninguna reforma? No. Y por eso, bueno, de todas maneras, últimamente ese gobierno francés utiliza lo que llaman ahí el 49.3. Es una disposición en la Constitución francesa que le permite de adoptar de manera casi unilateral textos sin pasar por votación en el Parlamento, bueno, con materias, con ciertos límites, no voy a entrar en los detalles. Y se hizo con la reforma laboral, van a hacerlo con la reforma de la pensión. Eso puede también constituir una señal, hablando de la cumbre hispano-francesa, eso puede ser una señal también para los otros países europeos. Porque sí o sí, insisto, sí o sí, tenemos que a nivel nacional como a nivel europeo encontrar la fórmula o unas fórmulas para poder mantener o sostener nuestros sistemas nacionales de pensiones. Si no, pues tendremos como ciudad recurrir a, bueno, los que puedan, a planes privados de pensión que funcionan o no en función de una crisis financiera. Esto también Frédéric, es peligroso. El gobierno estatal aquí en España ya está llevando a cabo estas reformas, o por lo menos está planteando estas reformas que también tiene que ver con la edad de jubilación. ¿Tú crees que las protestas que se están llevando a Francia pueden reproducirse aquí también cuando se definan? No, pero puede ser, no necesariamente, pero en función de la repercusión y del impacto que van a tener esos movimientos sociales debido a esa reforma en Francia, eso puede ser, digamos, un elemento acelerador en los otros países en cuanto a la reforma, porque los franceses se plantearon desde hace ya por 30 años, por lo menos 30 años, la cuestión de la reforma de las pensiones, la cuestión de aplazar el día para jubilarse, sí. Y eso, te digo, remonta hace más de 30 años. Pero en Francia ya pasan del planteamiento a la activación. La cuestión es ver si en España vamos a ofrecernos el lujo de plantear, o si nosotros también vamos a pasar del planteamiento a la actuación. Claro. Y ahí veremos, será un test, exacto, un test para el gobierno para ver cómo los españoles aceptan esa idea. Bueno, en todo caso, aquí tenemos el dicho de cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, ¿no? Pon las tuyas a remojar, pues probablemente sea la cuestión de mirar a Francia, al vecino Francia, porque se puede reproducir aquí lo que está ocurriendo allí. Frédéric, muchas gracias. Bonjour. Au revoir. Merci beaucoup.